Gloria a Dios. Tome su lugar, por favor, amado hermano y hermana. Y nuestro tema para esta ocasión es el tercer templo. Tenemos como base la cita de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4, ya que ahí nos habla de un templo el cual va a ser profanado por ese ser que va a venir a este mundo, o que es posible que ya esté acá en la tierra, ¿verdad? Pero que todavía está incógnito, secreto, pero que en su tiempo, de acuerdo al plan divino, el Señor va a permitir que se manifieste. Pero acá en Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 4, dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios. Note usted Dios ahí con D minúscula, porque se está refiriendo, ¿verdad?, a los dioses de los hombres, de las naciones. Dice, o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios. Ahora aquí el nombre de Dios está con D mayúscula, refiriéndose que es un lugar que ha sido dedicado al Dios eterno, ¿verdad?, al creador de todas las cosas. Y dice, presentándose como si fuera de Dios, o sea, usurpando el lugar que le corresponde al Señor. Entonces la palabra del Señor nos habla de un tercer templo. Brevemente vamos a repetir algo desde que Dios empezó a manifestarse a su pueblo allá en el desierto. Nos dice que ellos levantaron un tabernáculo que por fuera era bastante sencillo, porque nos representa a nosotros. Por fuera no hay ninguna diferencia entre un creyente y alguien que no lo es. La diferencia está por dentro. La riqueza, el tesoro, lo esencial está por dentro. Dios nos ha dado de su espíritu, nos ha dado la salvación. Así aquel tabernáculo por fuera era de pieles de tejones, muy sencillo en su apariencia visual, pero por dentro tenía oro, plata y los objetos que estaban dentro del templo, especialmente, ¿verdad?, el arca del pacto, donde representa la presencia de Dios. Era algo maravilloso, y Dios se manifestaba a Moisés y al pueblo. Usted puede leer eso en Éxodo, ¿verdad?, y Deuteronomio y los otros libros también. Usted puede leer de las experiencias, cómo Dios se hacía presente en el tabernáculo, y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer el cordero pascual, ¿verdad? Pero ese templo, hermano, terminó mal, y la historia nos habla de que todos aquellos templos terminaron mal, porque en Primera de Samuel 1, 2 y 3 nos dice de que ese templo era administrado erróneamente. Elí, el sumo sacerdote, había perdido la dirección de Dios. Dios ya no le hablaba. Sus hijos cometían atrocidades, profanaron el templo, y nos dice la palabra que ahí Ana fue a derramar su alma delante de Dios, y Dios le prometió un hijo. Samuel, el profeta, creció dentro del templo, y nos dice la palabra que ese templo, pues, o sea, ese tabernáculo perdió su propósito inicial, porque el pueblo, a causa de la mala conducta de los hijos de Elí, no iba a sacrificar. Entonces después, en los días de David, hermano, David un día vio de que él vivía en una casa de cedro muy bonita, muy formal, y vio que el Señor, el arca del pacto, estaba en una tienda sencilla, y él quiso construir un templo al Señor. Pero el Señor le dijo: David, tú has sido un hombre de guerra, has derramado mucha sangre, no serás tú el que va a edificarme casa, pero yo te voy a edificar casa a ti, porque de tu descendencia serán reyes para siempre en Israel y por todas las naciones, dando la promesa de que Israel tendría el reino eterno, ¿verdad?, que se cumpliría en Cristo Jesús, que viene de la tribu de Judá, del linaje de Abraham, del linaje de David. Entonces, pero el Señor le dijo: tu hijo Salomón me va a edificar una casa. Y este templo fue muy hermoso, hermano. Podemos ver de que
Aquí hermoso por fuera y por dentro, porque nos habla de que el segundo templo, ya es la obra del Espíritu Santo en nosotros, o sea, que va dándonos vida, dándonos valor en todo aspecto, interno y externo. Pero nuevamente ese templo, hermano, perdió su propósito porque el pueblo sacrificaba animales con defectos. Usted puede leer eso en Isaías, usted puede leer eso en Miqueas, de cómo, y Jeremías también, ¿verdad? Cómo el Señor le recrimina al pueblo de que ellos ofrecían animales con defectos y que hacían los sacrificios por cumplir, no lo hacían de corazón, de amor, de devoción. Y al Señor le agrada que nosotros nos acerquemos delante de Él, no por el compromiso. Así es de que no hay que venir a la iglesia porque si no voy, pobrecito el pastor, o la iglesia se va a ver vacía. No. Hay que venir a la iglesia porque uno tiene el deseo de tener un encuentro personal con Dios, ¿verdad? Entonces, ese templo nuevamente perdió su propósito. Nos dice la historia, la Biblia, ¿verdad? La historia en cuanto a años, porque en el 602 antes de Cristo, en el 603, algo así ahí, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén, destruyó el templo y se llevó los utensilios del templo. Nos dice allá en Daniel 1:2, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Jeremías ya le había profetizado a Joacim de que él, a causa de su rebeldía, de su necedad, iba a ser llevado cautivo a Babilonia, y que antes de sacarle los ojos, él iba a ver la muerte, la ejecución de sus 2 hijos. Cabal se cumplió. Le sacaron los ojos, pero antes, las últimas gráficas que él se llevó a su destino eterno fue la tragedia de ver a sus hijos muertos a causa de su desobediencia. Entonces, el templo fue destruido completamente, Israel también incendiada, los utensilios fueron llevados al palacio. En Daniel 5:2 nos dice que Belsasar, sobrino de Nabucodonosor, hizo una fiesta, y cuando estaba en la locura de la orgía, de las cosas profanas que hacían, él mandó traer los utensilios santos del templo de Dios y bebía vino en ellos. Y dice que apareció la lectura, la sentencia de Dios, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, a causa de lo que había hecho, y que, ¿verdad?, el reino era traspasado. Entonces, los utensilios, hermano, fueron llevados a Babilonia, pero del arca del pacto no se sabía nada. Entonces, desde el 602, 603 antes de Cristo hasta el día de hoy no se sabe el paradero exacto del arca del pacto, que era el mueble principal del templo. No puede haber un templo si no hay arca del pacto. En el libro de los Macabeos, que no es un libro inspirado, que no lo tenemos nosotros en nuestras Biblias, nos narra la historia, Macabeos, segundo libro de los Macabeos 2:4 al 8. Ahí nos dice de que hay una porción, estaba escrito también en esos documentos, que el profeta, por instrucciones de Dios, o sea, el profeta Jeremías, se había hecho acompañar por la tienda del encuentro con Dios y el arca de la alianza, y que se había dirigido al monte desde el cual Moisés había visto la tierra prometida por Dios, y que al llegar ahí Jeremías había encontrado una cueva en la que depositó el arca de la alianza, la tienda y el altar de los inciensos, después de lo cual, dice, tapó la entrada. Algunos de los acompañantes volvieron después para poner señales en el camino, pero ya no pudieron encontrarlo. Dice, Jeremías al saber esto los reprendió diciéndoles: ese lugar debe estar desconocido hasta que Dios tenga compasión de su pueblo y vuelva a reunirlo. Entonces, pues nos habla de que Israel quedó cautivo en Babilonia por 70 años. Daniel, cuando leyó la profecía de Jeremías, él supo de que el tiempo del éxodo a Babilonia ya había terminado, y oró al Señor, y el Señor le mandó
revelaciones, ¿verdad? Pero nos dice la palabra que para ese tiempo ya estaban en otro imperio, en el imperio de los de Ciro, ¿verdad? Y Ciro les concede a ellos volver y reedificar el templo. Por eso vemos de que Nehemías, Esdras, Zacarías, Ageo nos hablan de la reconstrucción, de la reedificación de ese templo que Babilonia había destruido. Y ese templo fue manchado, contaminado después con un general sirio llamado Antíoco Epifanes, que sacrificó un cerdo ahí en ese altar. Y eso inició una persecución. Esas cosas usted las puede leer en el libro de los Macabeos. Entonces, ese templo, hermano, podemos ver de que fue destruido nuevamente, ¿verdad? Y entonces después nos habla la palabra de un segundo templo que fue edificado por Herodes el Grande, que le gustaba mucho la construcción, hermano. Y él edificó este templo. Este es el templo en el cual el Señor entró al templo. Y usted puede ver ahí en la gráfica y vea usted el grande espacio. Mire, el lugar del templo es bien pequeño, como usted se puede dar cuenta, que está hacia su izquierda. Y, el lugar del templo es bastante reducido, mientras que todo aquel gran espacio hacia allá, ahí estaba la fortaleza Antonia, que era un destacamento militar romano. Ahí mire el gran espacio. Bueno, lo que existe ahora, la mezquita de Al-Aqsa y de la mezquita del Dom de la Roca, no están ocupando el lugar del templo, que es bastante reducido, ¿se da cuenta? Ellos están del otro lado. Cuando las edificaron, ellos pensaban que estaban tomando el lugar original del templo, pero usted puede ver en la gráfica que es hacia el sur, la ciudad de David. Ahí es donde estaba el templo. Así es de que el lugar del templo ahora está disponible. Bueno, ese templo también, hermanos, paró mal, porque nos dice la palabra que ellos se dedicaron al negocio, ¿verdad? Y fue destruido ese templo en el año 70, tal como el Señor les profetizó. En Mateo 24, los discípulos le dijeron: Señor, mira los edificios. El Señor dijo: no quedará piedra sobre piedra. En el año 70, Tito, general romano, lo destruyó y no quedó piedra sobre piedra. Este gran muro que usted puede ver acá en esta pequeña gráfica, lo edificaron los sultanes árabes con el imperio otomano que estuvieron gobernando Jerusalén como por 400 años, y ellos también edificaron las dos mezquitas del Islam que hay ahí en ese lugar. Entonces, ese segundo templo, aquí vamos a entender algo importante, porque ese templo y ese sacerdocio fue rechazado, hermano. Vamos a entender un nuevo sacerdocio que el Señor trajo, porque nos dice en San Juan 2:13 al 16, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, note usted, el Señor los echó, los sacó fuera. Y esto fue literal, pero el gran significado simbólico: el Señor sacó de su templo al sistema religioso. Les dijo: ustedes no más pertenecen en mi casa. El Señor echó fuera el sacerdocio levítico porque se había corrompido. Eso es muy importante. Quizás nosotros leemos y dice: los echó a ellos, pero no a todos. No. El Señor los estaba echando a todos, a todo ese sacerdocio para siempre. Eso es algo importante que nosotros debemos de considerar. Dice: echó fuera del templo con las ovejas, con los animales también. El Señor estaba diciendo: ya no más sacrificios de animales.
ya no más sangre de animales, ya no más palomas, ya no más bueyes, ya no más ovejas, ya no más corderos sacrificados, porque el Cordero de Dios estaba ahí, Cristo Jesús. Él iba a hacer el último sacrificio. Él iba a cerrar la dispensación de la ley. Él iba a ser el Cordero Pascual que por muchos años ellos se comían cada año. Representaba a Cristo Jesús, hermano, que habría de ser sacrificado por los pecados de su pueblo. Entonces el Señor echó fuera a los cambistas, a los negociantes, a Caifás. Desde ahí viene ese nombre, ¿no? Caifás con la lana, dicen, ¿verdad? O sea, la tranza que se hacía. Porque Caifás, dicho sea de paso, no fue puesto por Dios, fue puesto por Herodes. Fue puesto por Herodes. Ese sacerdocio no fue puesto por Dios. Estaba completamente corrupto, hermano. Ellos enseñaban, dijo el Señor, como doctrinas, mandamientos de hombres, las tradiciones, el Talmud, las Mishnas. Y eran libros, hermano, que ellos se habían inventado. Y el Señor les dijo: ustedes son camada de víboras. A ellos. Ustedes son sepulcros blanqueados, les dijo a los sacerdocios. Y a los judíos que no creían en Él, les dijo: ustedes no son hijos de Abraham. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Y las obras de vuestro padre queréis hacer. Lo querían matar, dice la palabra. Pero era una realidad. Aquellos judíos en el tiempo del Señor no recibieron a su Mesías, por el contrario, lo mataron, lo mandaron a la cruz, lo entregaron atado a Pilato y le dijeron: no lo queremos, nuestro rey es el César, dijeron los sacerdotes. Nosotros no tenemos otro rey sino el César, no queremos que él reine en medio nuestro. Entonces note usted, Satanás estaba reinando en el corazón de muchos de ellos desde aquel tiempo, hermano. Entonces eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Nos dice también en Mateo 26:65, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Era algo terminantemente prohibido. Las vestimentas del sacerdote eran sagradas y él no podía. Romper sus vestiduras era renunciar a algo, era entregar su cargo. Cuando el rey Saúl le rompió el manto a Samuel: así como has rasgado mi manto, le dijo, tu reino ha sido rasgado. No es el mismo principio, ¿eh? Entonces, cuando el sumo sacerdote rasgó sus vestimentas, él se descalificó automáticamente. Y ese sacerdocio quedó caducado para siempre. El sacerdocio levítico ya no existe, ya no va a existir en la economía futura. Mateo 27:51, y he aquí el velo del templo se rasgó. Entonces es ahora Dios rasgando. El Espíritu Santo se fue. Dios estaba diciendo: mi presencia se va de este lugar. Se rasgó el templo, note usted, de arriba hacia abajo. Pero ¿qué hicieron ellos? Coser el velo quizá, o reemplazarlo, y seguir con sus sacrificios de animales, sacrificios que Dios ya no acepta. Entonces nos dice la palabra en San Juan 1:29, porque el Señor, ¿verdad?, es el Cordero. Juan el Bautista lo presentó como el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces ahora tenemos un nuevo sacerdocio. La letra está un poco chica y cuesta verla, pero estamos dando la cita para que usted las apunte ahí y las estudie en su casa. Entonces estamos en un nuevo sacerdocio. Note usted los textos, los versículos claves que nos da la palabra. En San Juan 4:21, cuando el Señor está hablando con la mujer en Samaria, le dice: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte
note usted, ni en Jerusalén. O sea que la adoración ya no es en Jerusalén. Si usted pensaba ir a la Tierra Santa a adorar a Dios, está muy equivocado. Dicho sea de paso, la tierra ya no es santa. Israel no tiene nada de santo en estos tiempos. Pero son buenos para los negocios, ¿verdad? Porque tanto dinero que hacen los hoteles, los guías turísticos, la gente que quiere traer objetos de allá de Israel, todo eso es una mercancía tremenda. Mucha publicidad, agencias de viajes. Vaya a Israel, la tierra de Dios, la tierra prometida, tierra santa. De santa no tiene nada. Y disculpe si el mensaje le parece un poco contrario a lo que usted ha conocido o ha oído, pero es realidad. Es realidad. El Señor le dijo, la hora viene, ni en este monte, o sea, ni en Jerusalén, porque ella le estaba hablando del monte Ebal y el monte Gerizim, ¿verdad? El monte Ebal estaba en Samaria, y ellos decían que ese era el monte donde tenían que adorar, porque desde ahí se proclamaron las bendiciones. Eso lo encuentra allá en el Antiguo Testamento, allá en los primeros 5 libros, no sé si está en Deuteronomio o en Éxodo, cuando se proclamaron las bendiciones. El monte Gerizim, era el de Jerusalén, el monte Ebal era el monte de Samaria. Entonces ellos estaban equivocados, pero el Señor le dice, ya la adoración en un templo literal se terminó. Ya no necesitamos un templo literal, ¿ya? Entonces el Señor le dijo, por vosotros adoráis, dice, lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ya no con la sangre de animales. Ahora la adoración es espiritual. Ahora el sacerdocio es espiritual. Dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Señor busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoren deben adorarle en espíritu y en verdad. Entonces la adoración, los sacrificios ahora son espirituales. Por eso nos dice Filipenses 3:3 que nosotros somos la verdadera circuncisión. Dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, ya no la circuncisión literal. Somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gozamos en Cristo Jesús. La adoración ahora es a través de nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, ¿ya? Nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. No poniendo la confianza en la carne. Entonces, 1 Corintios 6:19, ahí dice que somos el templo de Dios. Ahora, el templo es cada creyente que tiene el Espíritu Santo, que tiene a Cristo Jesús morando en su corazón, que tiene al Padre que le ha dado la vida dentro de él. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual es de Dios, y que no sois vuestros? Y Efesios 2:20 al 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, el cual todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo, mire, para el Señor. Entonces, nosotros somos un templo santo para el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora Dios, la misma palabra dice, Dios no habita en templo hecho por las manos de los hombres. Dios habita en corazones, Dios habita en vidas. Entonces cada uno de nosotros es portador de la presencia de Dios donde quiera que vayamos. En nuestra casa podemos adorar a Dios, en cualquier lugar. Podemos levantar un altar de adoración a Dios. Y nuestros sacrificios son espirituales, 1 Pedro 2:5, y también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces nosotros somos ahora el nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Por eso es de que el libro de Hebreos para nosotros es esencial leerlo, porque ahí nos habla del nuevo sacerdocio. En Hebreos capítulo 10 nos dice, porque que ese sacrificio de la ley no pudo perfeccionar a nadie. Y nos dice de que hay un nuevo sacerdocio. Citando la porción de el Salmo 110, dice: juró el Señor y no se arrepentirá, no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, conforme al orden de Melquisedec. El sacerdote Melquisedec que se le apareció a Abraham cuando venía de la victoria de los reyes. Y dice que le dio pan y vino, ¿verdad?, a Abraham, y lo bendijo. Ese sacerdote nos habla ahí en Hebreos capítulo 7, dice que sin genealogía, sin ninguna procedencia, o sea que es Dios mismo, Cristo Jesús, presentándosele a Él como sumo sacerdote. Los sacrificios nuestros, Romanos 12:1 nos dice que es nuestro cuerpo, que hay que procurar tenerlo limpio, fuera de pecado, de contaminación, y que hay que luchar por preservar la santidad. Entonces nosotros, en la manera que nos cuidamos para no dejar que la iniquidad, que el pecado nos invada, estamos ofreciéndole un sacrificio a Dios en nuestro cuerpo. Pero también cuando nosotros le servimos a Dios, es el sacrificio del cuerpo. Cuando le danzamos a Él, cuando le alabamos a Él, nuestro cuerpo se está ofreciendo a Él como un sacrificio vivo y santo. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya no más animalitos, el sacrificio somos nosotros. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? El sacrificio de nuestro cuerpo, el sacrificio también de nuestro corazón quebrantado, rendido, humillado delante de Él. Salmo 51, 16 al 17. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. Mire, hasta David entendió de que esos sacrificios de animales ya no eran agradables a Dios. Dice: no te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no desprecias. Allá en Isaías, creo que es 57:15, creo que ahí dice que la habitación del Señor es con el humilde. Dice así dice el alto y sublime, cuyo nombre es santo. Yo habito, dice, en la santidad y con el contrito de espíritu. Usted lee esta porción ahí de Isaías 57:15, 16. Ahí nos habla, ¿verdad?, de los sacrificios que le agradan a Dios, nuestra rendición, nuestra humillación. Sacrificio de alabanza, Hebreos 13 al 15. Y voy rápido porque usted ya conoce todo esto, ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Por tanto, ofrezcamos continuamente, porque es un sacrificio vivo. El sacrificio de la ley era vivo nada más cuando el animal tenía vida. Cuando el animal moría, se acabó el sacrificio. En cambio ahora no. El sacrificio de Dios es eterno, porque nosotros somos eternos y le podemos ofrecer sacrificio eterno a Él. Es un sacrificio sin límites. En este nuevo sacerdocio ya es un sacrificio vivo, hermano, con la vida que Dios nos ha dado. Entonces Dios se agrada del sacrificio continuo. Mire, sacrificio continuo mediante Él, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando usted alaba a Dios, usted está ofreciéndole un sacrificio a Él. Vea la alabanza, vea la adoración de esa forma y la va a disfrutar, va a recibir el beneficio de ella, porque usted está sacrificando a Dios cántico de su corazón, de lo profundo de su ser, de agradecimiento, de reconocimiento a Dios por todas sus bondades, por todas sus misericordias.